licenciada Margarita Ávila y compañeros presentes. Mi tema es de la unidad número 4, proceso de escritura, normas y referencias y citación. El proceso de escritura consiste en una serie de pasos que normalmente se sigue para escribir ya sea un cuento, un ensayo, una carta, etc. ¿Qué sucede cuando debemos enviar un mensaje de manera escrita? ¿Considera que puede ser espontáneo como cuando habla? En la mayoría de los casos no es así. La comunicación escrita debe ser planeada y expresar de manera clara y con fluidez. Por tales propósitos se debe tomar en cuenta varios aspectos. ¿Qué tipo de texto vamos a producir? ¿A quién lo vamos a dirigir? ¿Por qué y para qué lo vamos a hacer? Es decir, ¿cuál es su propósito comunicativo y qué función va a cumplir? ¿Dónde va a circular? Es decir, ¿a través de qué medio? Audiovisuales, escrito, imágenes, etc. Etapas del proceso de escritura. Planeación. Es la etapa en la que el emisor selecciona un tema a desarrollar tomando en cuenta su intención comunicativa. Organización. En esta fase se esquematizan los contenidos, temas y fuentes. Redacción. Se comienza a escribir a borrador de nuestro trabajo. Revisión. Se hace una breve lectura para verificar si cumple con la intención. Reescritura. Volver a escribir tomando en cuenta las correcciones. Estilo. Modo personal que utiliza cada persona para expresarse. Estrategia para desarrollar y mejorar una escritura. Existen estrategias para desarrollar y mejorar una escritura. Por ejemplo, haga que lean en voz alta aunque tenga dificultad con la lectura. Consolidar el conocimiento de la letra del alfabeto. Desarrollar habilidades, síntesis y segmentación fonémica. Narración oral y escrita. Expresión oral. Es el conjunto de sistemas que determina las pautas generales que deben seguir para comunicarse con efectividad. Conversación. Es un diálogo entre dos o más personas. Se busca conversador, saber escuchar con atención y con interés. No es lo mismo ir acto pasivo a acto automático. También se puede establecer una conversación a través del lenguaje hablado, teléfono, escrito, chat. Su estructura: apertura, saludo, llamado de atención. Orientación, tema. Conclusión, nuevo tema, diferencia. Cierre, despedida y final. Discurso. Es una conversación entre dos o más personas que expresan sus ideas y comentarios. Espontáneo. No planea, ni temas previstos, mezcla diferente, mucha importancia, gestos e intervenciones. Preparado. Conocen previamente. Conocer, tema, finalidad, interlocutores. Entrevista. Es un diálogo de dos personas, entrevistado, entrevistador. Técnica de la entrevista. Primer punto, elección del tema. Segundo punto, selección de las preguntas. Tercer punto, saludar y conocer al entrevistado. Cuarto punto, realizarle las preguntas al entrevistado. Quinto punto, finalizar la entrevista con un resumen de las ideas más destacadas. Sexto punto, finalizar y agradecer al entrevistado por su colaboración. El debate. El debate es una discusión de dos o más personas que opinan sobre uno o varios temas. Pasos del debate. Primer paso, presentación de los participantes. Segundo paso, introducir el objeto del tema del debate. Tercer paso, conceder el uso de la palabra. Cuarto paso, impedir que las intervenciones sean acaparadas por los demás. Quinto paso, procurar que la discusión se ajuste al tema tratado. Sexto paso, evitar cualquier tipo de interrupción. Séptimo paso, indicar el momento de que el debate esté llegando a su final. Conferencia, disertación o exposición en público, ya sea un tema o un asunto. Discurso, razonamiento, exposición sobre un tema que se lee en público con la finalidad de convencer o persuadir al público. Tipos de discurso. Narrativo, exposición de hecho por medio de una trama o un argumento. Publicitario. A diferencia de otros tipos de discurso, el objetivo es vender un producto sin ningún tipo de escrúpulo.
Expositivo. Su objetivo, cuyo principal es informar determinada acción o aclararla. Argumentativo. Su objetivo principal es convencer de algo o alguien. Narrativo, de informe y proyecto. ¿Qué es una narración? Una narración es un relato de un hecho real o imaginario que no sucede alguno. El narrador es la persona que cuenta la historia. Dependiendo del punto de vista, pueden ver varios tipos. Narración en primera persona. El narrador viene a ser el protagonista de la historia, pero si cuenta su propia vida, viene a ser su autobiografía. Narración en tercera persona. El narrador cuenta la historia, pero no interviene en ella. Los personajes. Los personajes se encuentran el protagonista y el contrincante. Su estructura. Marco narrativo. Es la parte donde le indica el lugar y el tiempo. Desarrollo de la acción. Es el conjunto de hechos donde les ocurre a los personajes. Situación final. Es el final donde se selecciona el problema. Técnicas de las 6 lecturas. Lectura fonética. Transformar signos gráficos en signos fonéticos. Decodificación primaria. Consiste en traducir, interpretar y convertir las palabras en conceptos. Decodificación secundaria. Su función es extraer los conocimientos contenidos en frase. Decodificación terciaria. Su propósito es encontrar las macroposiciones, descubrir las relaciones lógicas. Lectura categorial. Es la manera de descomponer un texto en sus tesis. Lectura semántica. Su finalidad es contratar, ir más allá de la circunstancia. Agradecerle a la licenciada Margarita Ávila por brindarnos su enseñanza, por todo su apoyo durante todo este semestre, su dedicación y compromiso. Su labor es muy valioso. Muchas gracias.